Puede usar sus palmas porque este himno es muy bonito. Amén. Revive las montañas, en todas partes y alrededor. Revive las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndoles volar. Revive las montañas, en todas partes y alrededor. Revive las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. El cielo, las estrellas se alumbraron también. Revive las montañas, en todas partes y alrededor. Revive las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo que quieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Revive las montañas, en todas partes y alrededor. Revive las montañas, que Cristo el Rey nació. Revive las montañas, en todas partes y alrededor. Revive las montañas, que Cristo el Rey nació. Que Cristo el Rey nació. Amén. Creo que lo vamos a repetir de nuevo así sin música. Así que vamos con nuestras palmas. Vamos. Revive las montañas, en todas partes y alrededor. Revive las montañas, que Cristo el Rey nació. Revive las montañas, en todas partes y alrededor. Revive las montañas, que Cristo el Rey nació. Amén. Él nació una noche en Belén, pero en nuestras vidas, en nuestro corazón, Cristo también nació. Al momento que nosotros le aceptamos como nuestro Salvador personal. Amén. Oh Santísimo, felicísimo, es grato tiempo de Navidad. En este mundo herido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Amén. Grato tiempo de Navidad, haz que el mundo herido Cristo ya ha nacido. Alegría,
bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar. Quiero cantar hasta que salga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Quinto para el así grande en amor, tu nombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Cuando lo acercamos a él, Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que es dada a cada cual que esté entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera
que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los de los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, y si de servicio, a servir, o el de enseñar, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberación, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sin fingimiento aborrece lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto en honra, refiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozosos de la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldizcáis, gozaos con los que me gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vuestros mismos, amados míos, sino que dejad la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de agua amontona sobre su cabeza. Todos. No sea vencido de lo malo, sino vencer con bien el mal. En la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti.
Usa a tu siervo, Señor, que trae tu mensaje. Que caiga, Señor, en nuestro corazón y germine. En tu nombre, Padre. En tu nombre, Jesucristo. Amén. La segunda parte de ser siervo de Dios. La semana pasada habíamos dicho que sí, que todos queremos y todos decimos quiero servir al Señor y voy a servir al Señor Jesucristo. Y claro, habíamos dicho que es muy bueno, y sí, es muy bueno el servir al Señor y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero sin embargo, preguntábamos cómo podemos servirle a alguien a quien no vemos. ¿Cómo poder servir a alguien a quien no vemos? Y habíamos dicho algunas cosas acerca de ser siervo. Habíamos mencionado que siervo significa en el hebreo eved, hebreo. Y en el griego es diaconeo es el griego. Y de ahí viene el término diácono. Y estos dos términos quieren decir siervo. Y la palabra siervo en sí, habíamos dicho que quiere decir esclavo. Allá no nos gusta. Ya habíamos dicho, ¿quién quiere servir ahora en estos días? ¿Quién quiere ser esclavo de alguien? Nadie quiere serlo. Pero el Señor está buscando siervos, servidores. Y habíamos mencionado que es preferible ser siervo de Dios, o puesto en palabras más rudas, esclavo del Señor, que ser siervo o esclavo de los hombres. Y habíamos mencionado también, y si usted lo puede leer a través del libro de Jueces, cómo el pueblo de Israel, léalo y va a decir, va a principiar con palabras diciendo en cada capítulo, palabras más o menos de esta forma. Y sirvieron a Dios por este número de años, pero después se apartaron de Dios y Dios les entregó en manos y ahí dice de los pueblos que los oprimieron. Lean y se va a dar cuenta. Y sí, habíamos dicho, y claro la palabra lo menciona, que es mejor servir a nuestro Dios. Y allá en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, Segunda de Crónicas está después de los dos libros de Reyes y después de Primera de Crónicas, dice 12:8, dice más o menos, dice estas palabras. Segunda de Crónicas 12:8 dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Entonces, de esa forma, claro, el pueblo de Israel buscaba servir al Señor y lo servía. Pero después, cuando ya estaban en paz, y podemos decir en nuestros días, hablando en nuestros días, estaban ya acomodados, tenían su casita, su carro, tenían su dinero y todo, estaban tranquilos, sin ninguna preocupación, se olvidaban poco a poco del Señor. Porque miren, el dejar al Señor no es, ahora soy siervo del Señor y mañana ya no lo soy. No, sino esto viene poco a poco. Poco a poco.
tengo que leer la palabra, pero mi novela favorita está. Y veo mi novela favorita y, esta película que me gusta, y después cuando se termina su novela favorita, su cine favorito, ya tiene sueño y se olvida. Somos humanos y nos olvidamos y poco a poco vamos prefiriendo a los señores del mundo que al mismo Dios. Por eso, cuando quiera hacer algo, y usted sabe que tiene que escudriñar la palabra a diario, y algo que le gusta a usted hacer también está ahí, prefiera escoger lo que es correcto, escudriñar la palabra. Hágalo de esa forma y verá cómo su vida es diferente. Yo no le estoy diciendo que va a obtener más dinero, porque aquí no estamos hablando de un evangelio de... ¿Cómo es ese evangelio que hablan? Que dicen de $100 y el Señor le va a dar $1,000. No. El Señor a quien quiere da. Amén. Y también quita. Pero usted busque al Señor en todo momento. Y claro, habíamos dicho que habíamos dado la definición de siervo la semana pasada. Habíamos dicho la definición del servidor de Dios, habíamos dado características. Y sí habíamos dicho que las características de un servidor de Dios, primero se niega a sí mismo, y después habíamos dicho que es humilde. Habíamos dicho que tenemos que aprender y aceptar que el negarse a sí mismo es una forma de perder frente al mundo, pero es grande ganancia delante de Dios, a los ojos de Dios. También habíamos dicho que el siervo es humilde. También habíamos dicho que el siervo está dispuesto a hacer lo que su Señor le manda. Y habíamos mencionado que el servicio al Señor será y es en todo lugar donde hay necesidad de servicio. No es lo que yo quiero hacer. Muchas veces hacemos y decimos que eso es lo que Dios quiere de mí. Está bien el servicio, pero muchas veces ese no es el servicio que Dios quiere que usted haga. Habíamos mencionado allá en Hechos cómo el Espíritu Santo detuvo a Pablo el compartir la palabra donde él estaba. Y dice la palabra que él subió más adelante, más al norte, y tampoco el Espíritu le permitió. ¿Acaso que el predicar la palabra es malo? No es malo. Pero el Espíritu Santo no les permitió. Y dice que estaban durmiendo y esa noche soñaron con un varón macedonio que les decía: ven, te estamos. Y entonces entendimos que el Señor quería que predicásemos la palabra allá en Macedonia. Pero si seguimos viendo en el libro de Hechos mismo, más adelante, 3 capítulos más adelante, allá donde el Espíritu no les permitió predicar la palabra, predicaron la palabra. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no era el tiempo para ellos, no era el tiempo de predicar la palabra en ese sitio. Entonces, no todo lo que nosotros pensamos que está bien, que es bueno hacerlo, es un servicio para el Señor. Y también habíamos dicho que el siervo está dispuesto a hacer lo que su Señor le manda. Y habíamos dicho después que el siervo agrada a su Señor primero y no a los demás. ¿Sí? Tu servicio al Señor no tendrá un propósito, no tendrá una pasión, no tendrá una dirección si estás tratando de agradar a los demás primero. De
debemos nosotros tratar de agradar al Señor? Primero. Y bueno, y nos quedamos ahí, y entonces ahora vamos a, siguiendo, ahora la segunda parte, ser siervo de Dios, 2. Todavía tenemos una parte más. Y bueno, vamos a seguir en Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 21, que eso fue lo que leímos ahora. Y ahí dice, el título dice, deberes cristianos. Y sí, miren, a través de las Escrituras, los autores del Nuevo Testamento utilizan términos como siervo de Dios, siervo del Señor y siervo de Jesucristo. Acá mismo el apóstol Pablo, aquí en el libro de Romanos, si vemos, principia diciendo, Pablo, capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Asimismo, en la carta a Tito, Tito 1:1, Pablo asimismo se identifica como siervo de Dios, siervo de Dios. Y después también vemos que Santiago, Pedro y Judas utilizan lo mismo, siervo del Señor, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Y de hecho, no solo los apóstoles han sido llamados a ser siervos de Dios o siervos de Jesucristo, sino todos los que hemos aceptado al Señor, todo cristiano ha sido llamado a ser siervo de Dios. Veámoslo en capítulo 6, versículo 22 del libro de los Romanos. A los Romanos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el Señor nos ha llamado a ser, a todo cristiano, nos ha llamado a ser sus siervos. Asimismo, Pedro en su carta, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, está cerca, casi al final, cerca de Apocalipsis está. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, nos dice desde el versículo 15 hasta el 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sí, Pedro nos insta, sí, a vivir la libertad a la que nos ha llamado el Señor Jesucristo, pero que no utilicemos esa libertad como pretexto para hacer lo que nosotros queremos. Libertad no es lo mismo que libertinaje. Libertinaje es hacer lo que uno quiere. Lo que uno quiere, eso es libertinaje. Entonces, no somos libres para hacer las cosas usando o haciendo como un libertinaje, no, sino de acuerdo a lo que el Señor nos llama, nos manda hacer. A eso nos insta. Miren, ya dijimos que la palabra siervo significa esclavo, y también el griego, digamos, también le dice doulos. Ustedes seguramente han escuchado esa palabra, todos, siervo, el que sirve, el que sirve. Hasta hay un barco misionero que se llama Doulos, no sé si ustedes han oído de él, y eso es los que sirven, o los servidores, ¿okay? Pero bien, habíamos dicho que siervo significa esclavo y describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y a la disposición de él. Hablando de nosotros, y eso lo dijimos la semana pasada,
Pero hablando de nosotros y teniendo a Jesucristo como Señor, esa obediencia comienza al renunciar nosotros a otros señores. Y cuando nosotros renunciamos a otros señores, cuando venimos a los pies del Señor Jesús y decimos, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Ahí comienza nuestra obediencia. Pero claro, nuestra obediencia no simplemente debe ser de palabras, sino de hechos, con hechos, viviendo las obras, que allá el apóstol Pablo dice que fueron creadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos, caminemos en ellas, haciéndonos entender que ni siquiera sabemos hacer las buenas obras, como nosotros decimos. Ay, qué buenas obras que hace este hermano. Está haciendo lo que fue llamado, está cumpliendo el propósito para el cual fue llamado. Y no solamente él, sino todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer eso. Porque esas buenas obras fueron creadas para que tú hagas aquí, aquí o acá. Y fuiste elegido tú para que hagas esa obra en particular. Pero al no haber, o al no estar presente tú, o al no querer tú hacer esa buena obra, Dios escogerá a otra persona para que lo haga. Pero la buena obra que sí el Señor nos ha mandado a hacer, y todos nosotros decimos y sabemos que lo que dice la Gran Comisión, el capítulo Mateo 28, capítulo, versículo 19, 20, y por todo el mundo. Y claro, y es no solamente para los misioneros, de hecho nosotros debemos ser misioneros en nuestro hogar, porque nuestros hijos son los primeros a quienes debemos nosotros evangelizar, nuestro hogar. Porque si en mi hogar existe la discordia, ¿cómo voy a pretender ir y decir a otra persona que encuentro, hey, estás haciendo mal, tú tienes que comportarte de esta forma? En mi hogar yo debo ser el ejemplo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9 nos dice claramente lo que debemos de hacer. Léalo y póngalo por obra, mi hermano. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Y claro, comienza, digo, esa obediencia comienza al renunciar a otros señores e identificándonos con Cristo. Y después descubrimos en la Escritura cuál es la voluntad del Señor. Y después de eso, vivimos de acuerdo a esa voluntad que hemos descubierto que dice la palabra. Y por eso lo que nosotros debemos escudriñar la palabra para descubrir cuál es la voluntad del Señor para con mi vida, para con mi hogar. La voluntad del Señor para con tu vida, en tu hogar. Léelo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Léelo. Mi hermano, eso fue para el Antiguo Testamento, para ahora también. Para el Antiguo, para el Nuevo Testamento, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y Dios sigue diciéndote que tú debes guiar a tus hijos por el buen camino. Por eso nacieron pequeños, si no hubieran nacido grandes. Porque necesitan ser enseñados. Porque nosotros, siendo hombres, tus hijos también son hombres. Cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres. Amén. Al género humano. Los niños también son parte de esta humanidad caída y nacen con el pecado. Y por eso necesitan ser guiados. ¿Y quién mejor sino tú en tu hogar? Ahora que tienen un mes, ahora después que tienen un año, después tienen 5, después 10, 15, 20. Nuevamente es el tercer domingo que digo, aun cuando sean viejos, tú sigues siendo padre.
Tal vez él ya no es tu niño preferido, pero es tu hijo. Y tienes que seguir guiándolo. Amén. Oh, sí, debemos enseñar a nuestros hijos. Y dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y claro, nosotros, como buenos maestros, entre comillas, que somos, dice la palabra, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Pero nosotros les damos mal ejemplo, por supuesto. ¿Qué autoridad? ¿Con qué autoridad podemos decirle a este hijo que se está comportando mal? La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero papito, te has olvidado lo que dice el siguiente versículo. Y vosotros, padres, no incitéis a vuestros hijos. Así dice la palabra. Y bueno, entonces, nosotros debemos ser esos siervos que enseñan a estos siervos pequeños a servir a su Señor. Nosotros debemos ser en nuestro hogar esos siervos que servimos al Señor y que enseñamos a nuestros hijos a ser siervos para que puedan servir a su Señor. En este caso, su Dios, y no el Dios del mundo, sino al Dios Todopoderoso. Y verás cómo tu hogar se compone. Eso necesitamos nosotros, ser ejemplo para nuestros hijos. No importa la situación que estés pasando, no importa. El Señor no dice en ninguna parte de la Biblia que de acuerdo a cómo te vaya a ti, dirijas a tus hijos, sino que tú seas ejemplo en todo. Así como a los hijos les dice, hijo, vosotros hijos, honra a tu padre y a tu madre. No les está diciendo, cuando tu padre se comporte bien, cuando tu madre se comporte bien, honra. No, en todo tiempo. Asimismo a los padres los dice, que en todo tiempo. No seas causa de que tu hijo sea de esta forma o de otra forma, lo que significa que tú debes ser ejemplo. Y entonces tú con autoridad podrás decir, hijo, me has visto a mí hacer esto o decir estas palabras. Con autoridad podrás decirlo, porque tú lo estás haciendo. Y por eso es necesario que tú seas un siervo del Señor Todopoderoso, porque Él será el que te va a guiar. Amén. A ser el siervo que Él quiere, para que tú enseñes a tu hijo a ser ese siervo. Y claro, si vivimos de acuerdo a ella, decimos sí. La palabra siervo significa esclavo, describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor, a la disposición de Él. Y habíamos dicho, hablando de nosotros, y teniendo a Jesucristo como Señor, esta obediencia comienza cuando renunciamos a otros señores, cuando identificamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, cuando descubrimos en la Escritura cuál es la voluntad del Señor y vivimos de acuerdo a esta palabra. ¿Ok? Y sí, y claro, aquí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sigas lo que otros hacen. No digas lo que otros dicen. Busca la voluntad de tu Dios que está aquí. Por eso es necesario que todos los días, yo sé que los tiempos no han cambiado verdaderamente. Podemos decir ahora que sí, yo estoy muy ocupado, antes estaban más ocupados. Antes tenían que caminar,
ahora tenemos carro. Antes tenían solamente una capa para protegerse, ahora tenemos, si está lloviendo, tenemos, ¿no es cierto? Antes vivían en unas casas humildes que no había calefacción ni nada. Ahora tenemos la calefacción y tenemos todo. No digamos, es que yo estoy ocupado mucho. El cristianismo es de esfuerzo. ¡Esfuérzate!, le dice a José, y sé valiente. Y también el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, esfuérzate. Comparte la palabra. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo, dice. No, cuando tengas tiempo. En todo momento. Si fuera así de fácil de ir del camino al cielo, todos irían. Pero porque el camino allá a la gloria está lleno de espinas, de esas piedrecillas agudas, no sé cómo les llaman ustedes, pero esas piedrecillas partidas, nosotros les llamamos ripio. Está lleno de esas piedrecillas. Y no es solamente plano, sino alto, 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 alto. Va caminando. Es difícil. Y por eso es lo que pocos, dice Jesús, entran por ella. Pero como el camino a la condenación eterna está lleno de muchas comodidades, muchos escogen caminar por él. Pero sí, Pablo nos exhorta a vivir esa vida de obediencia que Cristo demanda de nosotros. Pero miren, detallemos ahora nuevamente, detallemos ciertos principios básicos de lo que en la vida del siervo de Dios. La semana pasada detallamos lo que es ser siervo de Dios, características. Ahora vamos a detallar principios básicos de lo que el siervo de Dios hace, el esclavo de Dios hace. Y solamente son básicos. Que porque son básicos usted los pasa sin importarle mucho. Un siervo de Dios se congrega. Esto es congregarse. Pero no solamente el domingo, sino cuando haya necesidad de congregarse. Miren, la palabra dice donde están 2 o 3 reunidos. ¿Qué es lo que dice? Ahí estoy en medio de ellos. Ahí está el Señor. El siervo de Dios se congrega. Miren, y si la Biblia no enseña en absoluto de que de un cristiano solo, yo y mi Dios. No, yo no voy a la iglesia porque yo oro en mi casa. No. Un siervo de Dios se congrega. Se congrega. ¿Por qué se va a congregar? ¿Por qué tienen que congregarse? Miren, primero si vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si usted está solo, usted y su Dios, ¿cómo usted va a aplicar esto que dice considerémonos, plural, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras? Porque estando reunidos, la hermana dice, quiero que oren por mí, por esto, y yo estoy en esta necesidad, entonces yo ya sé y puedo por lo menos llamarle o decir, tratar de ayudar. El siguiente versículo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No está diciendo que se congregan por costumbre.
está diciendo lo opuesto, que no se congregan. Y el no congregarse, estos hermanos tienen por costumbre hacerlo, no congregarse. No lo veas de la otra forma. Porque podemos decir, sí, aquí dice, no, como unos tienen de costumbre congregarse. No, está diciendo lo opuesto. Que tienen la costumbre de no congregarse. Y el apóstol dice, principia con una negación, no dejando de congregarnos, coman, como algunos tienen por costumbre. También nosotros cuando leemos debemos, para poder entender la palabra, debemos leer la puntuación. Miren, en el hebreo no hay puntuación, no hay punto, no hay coma, inclusive ni los versículos, que aquí tenemos 1, 2, lo que sea, o los capítulos, todo está escrito así, a línea seguida, todo. Si no me cree, investigue y se va a dar cuenta. Si no me cree. Pero miren, las personas que lo tradujeron, el hebreo fue traducido al griego, y el griego fue traducido al latín, el latín fue traducido al castellano. Entonces, para mayor, ¿cómo digo? Entendimiento tal vez, hay coma, punto y coma. Pero estas personas que hicieron todo este trabajo no eran personas cualquiera, sino personas guiadas por el Espíritu de Dios. Y claro, ahí podemos ver esa puntuación. Y miren, en las traducciones no solamente es eso lo que quiere decir, eso lo que dice, sino veían el contexto, qué quería decir y por qué esto, por qué va esta palabra aquí y por qué no esta otra. Así que no podemos decir esto quiere decir esto, sino que debemos buscar la dirección del Espíritu del Señor para entender y hacer las cosas. Muy bien, entonces, hay mandamientos que nos dicen que debemos congregarnos. Leamos Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si no te reúnes, mi hermano, si no te congregas, ¿cómo vas tú a tener amor por la otra persona? Y si no te congregas, ¿cómo van a poder identificarte a ti que eres un discípulo, un seguidor del Señor? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tienes amor el uno por el otro. Y la gente verá y dice, bueno, ¿qué tendrán estos hermanitos, estas personas que se los ve tan contentas y tratan de ayudarse unos a otros? Pero si usted y su Dios y su iglesia, usted, porque usted mismo es la iglesia, usted mismo tiene su Dios, usted solito, ¿quién le puede identificar como un discípulo de Jesús? La siguiente, Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo hacer bien a la familia de la fe si no nos reunimos con ella? ¿Cómo hacer bien a la familia de la fe si no nos reunimos con esta familia? Por eso es necesidad de que nos reunamos. El siervo de Dios se congrega. El siervo de Dios, ser siervo de Dios no es una opción, es un llamamiento.
Volvemos acá a Romanos capítulo 11, versículo 29, nos dice, miren, para el cristiano no se trata de escoger de servir a Dios o no, primera cosa. Para el cristiano no hay opción, el servir a Dios o no. Y el servir a Dios es un llamamiento para todos, y ese llamamiento es irrevocable. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos llama a ser siervos y no nos llama solamente hasta que esté bien o esté... No, el Señor nos llama a ser siervos siempre, todos los días. Todos los días. Y miren, el siervo no es un observador distante o desinteresado, no. El siervo no es simplemente un observador que está ahí, allá hay que hacer algo. Mire, hermana, allá hay que hacer algo. Hermano Luis, mira, allá hay que hacer algo. Juanito, mire, ese hermano necesita un boletín, o ese hermano necesita ayuda. No, el cristiano o el siervo no es un observador, el siervo es un actor. No estoy diciendo un actor de cine, sino alguien que actúa. Le veo al hermano Luis desocupado y yo veo algo que hay que hacer. Bueno, yo voy y hago. Veo a alguien que necesita que se le ayude el hermano, no, esta persona parece que no entiende esto. Bueno, yo me acerco. El siervo es alguien que actúa. Miren, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Miren lo que dice. 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Actuaron, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El cristiano, el servidor, no es un observador, es alguien que actúa, es alguien, en este caso, le siguieron, fueron llamados y le siguieron. Y el Señor les enseñó lo que iban a hacer. A los primeros les dijo: yo os enseñaré a ser pescadores de hombres, yo os enseñaré. Nosotros decimos a veces que somos discípulos del Señor, y está bien. Pero discípulo quiere decir seguidor, primero, y también quiere decir alguien que aprende. Alguien que aprende. En las escuelas, el maestro es el que enseña y los alumnos aprenden las intrinsicidades de las matemáticas u otras cosas. Y si no comprenden todo eso intrínseco, que en su mente es complicado para el niño, ¿cuánto es 2 más 2? Y maestra, ¿y eso cómo se hace? Alguien que aprende, y si es discípulo, el que es discípulo y está aprendiendo, pregunta: Señor, yo no entiendo esto, ayúdame a aprender, a entender qué es, qué significa esto. Ser siervo de Dios no es una opción, es un llamamiento. Y claro, asimismo Dios llamó a Abraham. Y dice la palabra ya en Génesis capítulo 12, 1 al 4, dice que primero Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Léalo. Dice así: deja tu tierra y tu parentela. Ahí lo dice. Pero Jehová había dicho, capítulo 12, versículos 1 al 4 de Génesis:
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero antes de eso lo había hecho, serás bendición. Y el hermano Abraham sabía dónde iba a ir. Voy a llegar donde mi tía. Voy a llegar donde mi pariente. Él en ese tiempo vivía donde es Irán. Está Irán, Irak, y después está Turquía, y más allá está donde Dios le mandó. ¿Sí? Cerquita, ahí cerquita le mandó. Anda, le dice, deja a tu padre y a tu madre y te mostraré la tierra, y ándate a la tierra que te mostraré. Y versículo 4 dice, fue Abraham como Jehová le dijo. Y Abraham era de 75 años, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre ese tiempo y este tiempo? Ninguna. Pero nosotros estamos, perdónenme la expresión que voy a utilizar, perdónenme, por favor. Decimos, dame, 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 dame. Así le decimos a nuestro Dios, dame, 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 dame. O bendíceme, 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 bendíceme. Somos como esponjas absorbiendo. La esponja absorbe, ¿no? Mucha agua, ¿no? ¿Cuánto? No sé. Depende del tamaño de la esponja. Depende de mis necesidades. Bendíceme, 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 bendíceme. Mis necesidades. Mío. Tercero, y seguramente nos vamos a quedar aquí porque todavía falta bastante y no creo que ustedes quieran soportarme un poquito más. Hermano, la última que le soportamos, no le soportamos más. Pero mi hermano, solamente yo trato de enseñar nada más. Y yo, trato de vivir, porque soy humano como ustedes. Y cometemos errores. Y seguramente yo también digo, bendíceme, 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 bendíceme y bendíceme. Seguramente yo también lo digo. Y esto también es para mí. No es para ustedes nomás, hermanos. Porque dice la palabra que cuando estamos aquí y hablamos la palabra, doblemente responsables es la persona que está aquí. Doblemente. Así que, si tiene un comentario negativo, no lo tengo, no guárdeselo, porque yo también soy humano como ustedes. Amén. Yo también cometo errores. Y yo también estoy en el mismo camino. En ese camino trato de evitar el camino ancho y trato de seguir el camino estrecho. Pero como soy humano, como todos lo somos, luchamos. Pero el Señor en su misericordia nos guía, nos ayuda y nos hace entender este es el camino correcto. Amén. Por eso les hablo de esa forma. No considere de que es algo que fue escrito, escogido para mí. Este hermano me está atacando a mí. No, mi hermano, no lo tome así. Tómelo mejor como algo que necesitamos mejorar. Y esta es la última parte porque todavía tengo bastante, pero la próxima voy a ir, en vez de que sean 3, ahora van a ser 4. Entonces ya no va a ser siervo 3, y de hecho ya tengo siervo 3 casi listo. Me falta, entonces tengo que cambiar el siervo 4. Porque es necesario que digamos estas cosas.
Cuando el Señor llama al siervo, también le capacita. Cuando el Señor llama al siervo, también le capacita. Dios nos ha dado dones o habilidades, algo que la iglesia necesita. Pero es el Espíritu Santo, quien las reparte. Ya vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, ahí nos dice que es el Señor. Dice, bueno, dones espirituales, capítulo 12 comienza, y allá en el versículo 10 dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como yo quiero, como Él quiere, ni siquiera como yo quiero. Señor, yo quiero ser... no, pues es que el hermano Eliud le dijo al Espíritu Santo: yo quiero estar ahí, hacerme cargo del sonido, y yo lo voy a hacer, así que tienes que darme a mí eso. Si no, yo me enojo. Ay, cuando yo me enojo. ¿No es cierto, hermano Eliud? ¿Cómo así? Me adivinó el hermano. A la hermana Ivoncita. Ustedes conocen a Ivonne, ¿no? Así. Ivonne, Señor, tú tienes que darme ese talento de poder cantar, porque si no puedo cantar y me hace... Ay, que tengo una bonita voz, porque si no yo me voy a enojar mucho contigo. Y el Espíritu Santo le dio una bonita voz. No, mis hermanos. Como el Espíritu quiere, es lo que da. Amén. No como yo quiero. Amén, gloria a Dios. Es que yo quiero ser. No hemos llegado a ese punto. Pero la próxima semana tal vez. Y claro, ¿y con qué propósito lo hará? ¿Con qué propósito el Espíritu Santo distribuye todos esos dones? Pues bueno, solamente vayamos más adelante y terminamos casi con eso. En Efesios capítulo 4, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso. Sí, somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos, y cuando uno no cumple con su función, todo el cuerpo sufre. Miren, si el hermano Eliud no estuviera ahí haciendo lo que tiene que hacer, todas las intrinsiquidades quiere decir todo lo relacionado con, en este caso, con el sonido, todas esas cosas que nosotros no entendemos. Tal vez unos entendemos un poquito, otros, pero no se necesita entender un poquito, sino mucho, para poder hacer algo. Entonces, sí, el Señor es el que reparte de acuerdo a Él. Y claro, si no estuviera ahí el hermano, tal vez usted dice: otro hermano lo haría. Sí, otro hermano lo haría. Es verdad. El Señor tendría que capacitar a otra persona para que lo haga. Pero el hermano será llamado a cuentas. ¿No es cierto, mi hermano? Porque el cargo le fue encomendado a él y él rechazó. No quiero. Es que así somos los humanos, lamentablemente. Y claro, y muchos llevan años tratando de descubrir sus dones y se van hasta la tumba y no han descubierto los dones. ¿Por qué? Porque no se dedican a trabajar. Despierte, mi hermano, despierte, levántese y no diga: yo sé hacer esto. Eso no hago. Es hasta chistoso. Yo sé hacer esto, pero yo no arreglo las sillas.
o yo no barro el piso. Hermano, ocúpeme para dirigir. Pero no me ocupe para las sillas, no me ocupe para... Y para los baños, no, mi hermano, no. Eso yo no. Definitivamente no. Dios te va a decir, ni para lo uno ni para lo otro te necesito. Anda, sigue tu camino. Y sabe, el Señor te mostrará tus dones si eres fiel. Te dará más. Pero si eres infiel, te quitará los dones que te ha dado. El Señor nos capacita por medio de los dones. El Señor trabaja en tu corazón, en mi corazón, y me guía si no he descubierto ese don, me guía ¿a qué? A investigar, a escudriñar, a estudiar. Debo estar dispuesto a aprender. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que esto haya sido una bendición para vuestra vida. Y continuamos la próxima semana, o tal vez en 2 semanas, a continuación de esto. Siervo 3 y Siervo 4. Padre, te glorificamos y bendecimos a Dios tu santo nombre y te damos gracias. Señor, que tu palabra sea, Señor, fructifique en nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a vivir una vida santa y agradable delante de ti. Que es en el bendito nombre de Jesucristo, Señor, suplicamos estas cosas. Amén. Señor, les bendiga.